Se dice que la visión es una clara combinación entre una insatisfacción con lo que hay y una clara visión, un claro entendimiento de lo que podría ser. La visión está compuesta por esas dos cosas, con una insatisfacción de lo que está pasando, pero también con ese entendimiento de lo que podría llegar a pasar para mejorar esa situación. Eso tiene que ver con la visión. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionas tú ante una tragedia o cuando recibes oposición? La verdad, para todos es tentador sentir pánico, es tentador apartarnos o perder la esperanza, incluso renunciar. Pero hoy tenemos un tema increíble aquí en el devocional. El título que le ha dado el autor es No es el final. No es el final. No pongas un punto final donde Dios ha puesto una coma. No pongas un punto final donde Dios ha puesto una coma. Vamos a leer el Salmo 52, luego vamos a tener la lectura en el libro de Lucas. Bienvenidos todos los que se han estado uniendo. Gracias por esta mañana de bendición. Salmo 52 dice: ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continuo. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre y te asolará y te arrancará de una morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Estamos en el Salmo 52, ahora en el versículo 8 dice: Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque tú has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Vemos aquí entonces que necesitamos tener esa visión. Una visión que primero que todo nos incomoda con las circunstancias que estamos viviendo. Decimos, esto podría mejorar, pero al mismo tiempo tenemos una satisfacción allá en el corazón que nos hace tener una visión clara, que nos hace decir, esto puede transformarse para bien. David fue un visionario y la visión ha sido definida entonces con esa combinación profunda de la insatisfacción con lo que hay y un entendimiento claro de lo que podría ser. David logró tantísimo durante su vida. A pesar de esto, él tuvo que lidiar con una realidad muy fuerte y esa realidad fue la oposición. Este salmo fue escrito después de un revés devastador. David llevaba tiempo huyendo de Saúl, pero Doeg, aunque cuando los hombres de Saúl llegaron, David ya se había marchado, su amigo Abimelech había sido asesinado con toda su familia. Eso se encuentra históricamente en el libro de Primero de Samuel, capítulo 21 y capítulo 22. Pero en este Salmo 52 estamos encontrando la reacción de David en esos momentos tan difíciles. Recordemos que él tuvo que enfrentarse a momentos muy duros, momentos en los cuales él tuvo que lidiar con enemigos que se había ganado sin estar buscando. Por ejemplo, el propio Saúl, a quien él consideraba como su padre, lo buscaba para matarlo. Pero en ese caminar tan difícil, en un momento también tuvo que enfrentarse con su propio hijo, que se levantó en rebeldía, se levantó para querer robar o usurpar el reino y tuvo que lidiar con muchas cosas difíciles. Y nos dice el autor del devocional que una de las más duras fue la oposición. Tal vez tú estás listo, estás lista para cumplir una tarea, le has entregado a Dios tu vida, tienes todos esos desafíos, pero la oposición siempre va a estar ahí. Pero incluso en medio de una tragedia y de tanta oposición, David ni se desesperó ni se rindió. Y eso definitivamente es de admirar. ¿Por qué? Porque a lo contrario de lo que nosotros vemos en lo natural, Dios ve algo diferente. Dios ve que ese no es el final. Y lo vemos aquí claramente en en el Salmo 52, ya me estaba yendo para Isaías, Salmo 52, versículo 5, donde había un final para el enemigo de David. Dice, te arruinará para siempre. Tampoco era el final para David. Dice, yo soy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. David se vuelve a Dios. ¿Qué podemos aprender entonces de esa respuesta? Cuando él ve la situación de Doeg, cuando él mismo está pasando por ese momento difícil. Pues la respuesta está en el versículo 8. Recuerden, Salmo 52, versículo 8. Yo confío en el amor tan grande de Dios, en su amor que es eterno y que es
para siempre. El amor de Dios nunca fallará. Por aquí está conectada Jessica. Jessica Guido, bienvenida. Ella nos pide que oremos por su salud mental. Claro que sí, Jessica, que esta palabra que estamos escuchando hoy de entender que no es el final, que esas situaciones difíciles hacen parte del proceso, yo sé que te va a ayudar, Jessica, para que tú puedas seguir en fe, para que te puedas levantar una y otra vez. Aquí vemos un pequeño grupo de personas orando, escuchando la palabra, pero al mismo tiempo creyendo que Dios puede obrar milagros sobrenaturales como el que tú necesitas el día de hoy. Pero lo próximo que vemos aquí es confiar en el amor de Dios y luego alabar al Señor. Perdón. Alabar al Señor. Dice, alaba al Señor por sus obras. Versículo 9. Se los voy a leer aquí en la Reina Valera y luego en otra versión que tengo acá. Dice, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Otra versión dice de esta manera, en todo tiempo te alabaré por tus obras, en ti pondré mi esperanza, en presencia de tus fieles. Alaba a Dios en el pasillo hasta que se abra la puerta. Alaba a Dios en el pasillo hasta que se abra la puerta. Yo no sé si les ha tocado alguna vez estar ahí esperando que les digan si les dieron la visa, esperando que les digan si el resultado de ese examen es negativo o es positivo, esperando que le digan si su hijo aprobó el examen para entrar a ese college, a esa universidad, si estás ahí en ese pasillo esperando que te digan si ese trabajo es tuyo o no es tuyo. Pero lo que el autor del devocional dice hoy es: alaba a Dios en el pasillo mientras que se abren esas puertas de espera. Y lo último es, espera en el nombre del Señor, porque dice el versículo 9, esperaré en tu nombre porque es bueno. Por malas que sean las circunstancias que tú estés atravesando en este día, con Dios, esas circunstancias no son el final. Pon tu esperanza en el Señor. Recuerda, no es el final. No pongas un punto final donde Dios ha puesto una coma. Hay un tema que he estado estudiando estos días y es ¿qué pasó el día 2 después de la muerte de Jesús? Porque uno sabe todo lo que pasó el día de la crucifixión, uno sabe todo lo que pasó el tercer día cuando resucitó. Ayer, los que son juiciosos en el devocional saben que nos tocó Lucas capítulo 24, donde se nos habla del camino de Emaús. Y a mí me pareció hermoso porque hace como 2 semanas tuve la bendición de compartir en la iglesia un mensaje que titulé Cuando el silencio habla. Búsquenlo, que ya está ahí en nuestra página de Comunidad de Gracia. Katie, se llama Cuando el silencio habla, está en YouTube. Y ese mensaje estaba basado justamente en el camino de Emaús, en Lucas capítulo 24. Y mi sorpresa ayer cuando llegamos a la iglesia fue que mi esposo iba a predicar sobre el camino de Emaús. Y mi devocional en la mañana fue también de Lucas 24. Y yo, wow, o sea, algo Dios quiere hablar, algo el Señor me está diciendo. Y a leer otra vez Lucas capítulo 24, de lo que nos damos cuenta es que en ese tercer día, en la resurrección, Jesús se le aparece a 2 hombres, 2 discípulos que no eran de los 12, sino 2 discípulos. Recordemos que Jesús tenía esos 12 cercanos a los que formó, discipuló, pero también habían otros 70 y había una multitud que lo seguía. Pues estos discípulos no eran tan conocidos, no estaban en los 12, pero eran importantes para Jesús. Cuando ellos se regresan a Emaús, cuando van camino, dice más o menos que era unos 13, como no me acuerdo cuántos estadios, pero en kilómetros era como 13 kilómetros caminando. Y en ese camino Jesús se les acerca y comienza a hablar con ellos y ellos están muy tristes y él les dice, ¿por qué ustedes están tan tristes? Y ellos le responden, es que eres tú el único forastero que no sabe lo que acaba de ocurrir. Eres tú el único forastero que no sabe que mataron a Jesús y que muchos dicen que ya resucitó, unas mujeres fueron al sepulcro y dicen que resucitó, pero no sé, nosotros estamos muy tristes. Y Jesús comienza a hablar con ellos y les habla las escrituras y después ellos dicen que sentían que el corazón les ardía mientras que Él les leía la palabra. Luego, cuando ya llegan a cierto lugar, Jesús hace como que se va a ir, yo les decía como que la amague, que se va para un lado, pero en realidad yo les decía, no, quédate porque ya se hace tarde, quédate con nosotros.
Pero cuando llegan a la casa, Jesús toma el pan y lo parte, toma el vino, y en ese momento ellos se dan cuenta que era Jesús, que había caminado con ellos todo ese recorrido y que ellos no lo habían reconocido porque sus ojos estaban cerrados. Y entonces es cuando comprendemos que al leer la palabra de Dios, que al tomar la mesa, que cuando participamos del pan, del vino, tal vez en tu iglesia se toma un jugo de uva, un pan común y corriente, pero esa es una conmemoración, es una celebración de lo que Jesús ha hecho. Y cuando tú participas de esa mesa, tus ojos espirituales se abren y lo que viene a tu vida es salud espiritual, salud física, bendición. Y les decía entonces qué pasó en ese día 2, en ese día donde todos estaban asustados, donde todos estaban angustiados. Ese día 2 dice la Biblia que Jesús bajó a lo más profundo de la tierra, que le arrebató las llaves de la muerte a Satanás. Ese día ocurrió la victoria más grande para ti y para mí. Cuando parece que es el final, no es el final. Es ese momento en que tú dices: Dios mío, acabo de recibir ese diagnóstico, yo sé que el Señor está conmigo, que Él me va a ayudar, pero son momentos de angustia en que tú no sabes qué tratamiento vas a recibir, si hacerte quimioterapia, radioterapia. Es ese silencio mientras que tu esposo te ha dicho que ya el matrimonio se acabó, que se va a ir de la casa. Es ese día donde tú no sabes qué va a pasar mañana, donde en el trabajo te dijeron que va a haber un recorte de personal y tú no sabes si estás en esa lista de los que van a echar. Son esos momentos de silencio en donde Dios está trabajando, y eso ocurrió porque al tercer día hubo victoria, al tercer día Jesús resucitó. Por aquí Fernanda dice que ella fue a un retiro que se llama En el Camino de Emaús y fue de gran bendición. ¡Qué lindo, Fernanda! Sí, ese Camino de Emaús es tan profundo y me impresionó mucho ayer eso, porque yo decía cómo Dios nos habla sí o sí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que por la mañana leen su devocional, abren la Biblia y Dios les da una palabra. Luego se conectan aquí y el Señor vuelve y les habla. Luego ponen la emisora y en la emisora cristiana también les dan un versículo que es el mismo o relacionado con el que ustedes leyeron temprano. Luego pasa un día y alguien más les da esa misma palabra o escuchan una canción, y es que Dios quiere decirnos algo, y eso es algo que nosotros tenemos que meditar, no lo tenemos que dejar ir y ya, no. Cuando el Señor habla es por algo especial, pero el título que yo le podría dar a esta etapa es: no pongas un punto final donde Dios ha puesto una coma, donde solo hay una pausa. Y definitivamente aquí podemos ver que no es el final. Por aquí Luz Mena dice que a ella le ha pasado en repetidas ocasiones. A mí me pasa constantemente, o sea, es que imagínense, yo prediqué hace como 2 semanas de ese tema. Luego en mi devocional de la mañana leo Lucas 24 y yo, wow, Dios, qué hermoso. Y luego llego a la iglesia y la palabra que mi esposo comparte es el camino de Emaús. Y Dios siempre vuelve y te habla, o sea, puede ser el mismo título, puede ser el mismo versículo, y Dios te habla y te habla y te habla. No vayamos lejos. Por ejemplo, estoy segura que la mayoría que estamos aquí se sabe el Salmo 91, se sabe el Salmo 23, pero estoy segura que si ahorita lo leyéramos, el Señor vuelve y nos habla, porque así es, esta palabra está viva. Él está vivo. Es más, cuando estaban buscando a Jesús, el ángel le dijo a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Y es que Él es un Dios de vivos y no de muertos, y su palabra es viva, su palabra es eficaz. Por eso cuando los discípulos después se dan cuenta que Jesús era el que caminaba con ellos y que no lo habían sabido, ellos dicen: no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras, cuando nos hablaba de la palabra. Y cuando la palabra de Dios se hace vida en nosotros, comenzamos a sentir eso allá en lo profundo de nuestro corazón, y eso es lo que nos dice el devocional del día de hoy. Pero también en Lucas capítulo 24, entre los versículos 36 al 53, entonces encontramos ya esa otra parte. Ya estaba el día de ayer hablándonos del camino de Emaús, pero hoy dice: todavía estaban ellos cerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Si había algo que ellos no tenían, era paz. Ellos estaban súper angustiados, estaban preocupados, estaban tristes. Ya vimos los 2 discípulos que iban ahí en el camino de Emaús, que ellos estaban muy tristes. Jesús les dijo: pero ustedes, ¿por qué están tan tristes? Y ahorita vemos que los otros a los que Él se les aparece, dice, estaban aterrorizados. Dice el versículo 37, creyeron que veían a un espíritu. Yo no sé si te ha pasado que tú estás orando, quieres ver a Dios, pero de repente estás hasta en la iglesia y te asustas
Entonces imagínate qué tal que se te aparezca un ángel, estás en la iglesia y alguien te toca y ay, pegas el brinco, pero estás orando para que Dios se manifieste a tu vida. Eso era lo que les pasaba a ellos. Ellos sabían que había una promesa de resurrección, estaban esperándola, pero al mismo tiempo no había sido fácil lo que ellos habían vivido. Y ayer mi esposo en la prédica decía algo que a mí me pareció muy fuerte y que yo lo comparto, y es, imagínate, si para ellos era difícil creer, ellos que lo habían visto sanar a los enfermos, resucitar los muertos, ellos que lo habían visto poner lodo en los ojos de un ciego, que lo habían visto liberar a los endemoniados, era difícil creer. Ahora para nosotros, o sea, necesitamos fe, una fe que nos levante. La fe no es fácil, porque la fe es ver lo que los ojos naturales no pueden, es verlo con los ojos espirituales, y eso fue lo que pasó con los discípulos. Le quitaron eso que les impedía ver, y fue cuando ellos por fin reconocieron al Maestro, reconocieron a Jesús. Entonces tú y yo necesitamos ese entendimiento espiritual para que esta Biblia, esta palabra de Dios se haga viva en medio de nosotros. El otro día alguien aquí en TikTok me escribió y me dijo que ella una vez escuchó un versículo y que ya nunca más lo volvió a escuchar, pero que ese versículo para ella fue vida. Nosotros decimos le hizo rema. Un rema es como que te hizo clic allá por dentro, en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón. Y ella se quedó con ese versículo mucho tiempo, pero después no lo podía encontrar, no se acordaba la cita, porque a veces uno se acuerda el versículo, pero no se acuerda la cita exacta, dónde está. Y ella decía, pero ¿cuál es? Y se conecta, va pasando en TikTok, va scrolleando ahí en su celular, cuando se encontró con este devocional y justo estaba yo mencionando ese versículo. Entonces eso no es casualidad, es cuando Dios te quiere hablar. Jesús se aparece, versículo 38, Lucas capítulo 24, versículo 38. Y dice así: ¿por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen las dudas? Miren mis manos y mis pies, yo soy el mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo los tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, porque cuando tú tienes alegría y tienes asombro, a veces como que no te la crees. Es como cuando ves ese familiar que hace años no has podido abrazar, como que no te la crees. A mí me pasó la primera vez después de vivir aquí en los Estados Unidos muchos años, cuando Dios me permitió ya tener mi residencia y poder viajar a mi país. Recuerdo que el día que llegamos a un congreso de pastores de nuestra organización, pero resulta que llegando a Panamá perdí el vuelo, la conexión, etcétera, etcétera. Total que no llegué a tiempo. Todo el mundo estaba ya en Medellín en el aeropuerto con pancartas, con sombreros, con la bandera, y arruiné la fiesta, les dejé con los crespos hechos porque pues perdimos el vuelo. Entonces me tocó llegar hasta el segundo día, cuando ya el evento al que yo iba había comenzado. Pero recuerdo que cuando llegué finalmente con mis hijos, mi esposo había viajado previamente, pero llegamos mis hijitos y yo a ese evento. No, eso fue, nos abrazábamos, llorábamos, los jóvenes de la iglesia nos abrazaban, nos tiraban para arriba, nos dejaban caer, o sea, eso era la locura, una alegría tan grande que decíamos, yo no me lo puedo creer. Pero imagínate ver a Jesús, o sea, es que esto era una cosa increíble. Jesús había estado muerto, lo habían visto en la cruz, era un dolor muy grande, y luego verlo vivo, o sea, es que es una cosa. Yo no sé si tú has tenido un familiar al que no has visto durante años, o que fue desaparecido, que lo secuestraron. Yo tuve un conocido muy cercano en la iglesia que lo secuestraron, y pues todos lo daban por muerto porque pasaron muchos años. Ustedes saben que Colombia ha vivido el flagelo del secuestro por muchos años. En una temporada que eso paró, pero en esa época tan fuerte, por allá en los 90, en mi ciudad, en Medellín, nos tocó el secuestro de alguien muy querido y fue muy doloroso. Pero cuando llegó, o sea, era como que no lo podíamos creer. Era verlo y ver a otra persona, cómo lo habían golpeado, cómo había adelgazado, nunca más volvió a ser el mismo de antes. Pero Jesús, cuando regresa, o sea, regresa en carne y hueso, o sea, porque a veces la gente dice, ay, era un espíritu, y él vive en carne y sangre, o sea, les muestra sus manos. Dice, le dieron un pescado le dieron un pedazo de pescado asado. Lucas, otra vez para que no vean que yo me lo estoy inventando. Lucas 24, versículo, ahora se me perdió. Lucas 24, versículo 42. Le dieron un pedazo de pescado asado.
así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Los espíritus no comen, ¿no? Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. O sea, cuando Jesús iba caminando por el camino de Maús, les leía la Tanaj, que son los salmos, son las profecías y la ley de Moisés, la Torá. Y Jesús les dice aquí: cuando yo estaba con ustedes, o sea, el Nuevo Testamento apenas se iba a escribir, o sea, el Nuevo Testamento se escribió con la vida de Jesús, con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios, y luego viene Hechos, que ya son los hechos de los apóstoles que comienzan con Jesús, dándoles el Espíritu Santo, luego ascendiendo al cielo. Pero entonces, antes de eso solo estaba la ley, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto de fe, esto del devocional, es algo que tiene que ver con el entendimiento espiritual. Yo no sé si te ha pasado que ya habías escuchado antes, tal vez en la iglesia tradicional, tal vez en algún lugar habías escuchado pues parábolas o salmos y decías: ay, qué bonito, pero ya. En cambio, cuando llega ese momento que tú te metes con Dios, hay una revelación espiritual, y eso entonces es cuando Dios te abre el entendimiento espiritual y comienzas a comprender diferente y no se te olvida nada. O sea, tú vas a la iglesia, escuchas un mensaje y se te graba por allá profundo, escuchas un devocional y como que eso te llena el corazón, te penetra por allá adentro. Es el Espíritu Santo, es que Dios te está abriendo el entendimiento. Por aquí Fernanda dice: sí, a mí me ha pasado. A mí me ocurrió con una prédica del pastor Darío. Él es el pastor, como el director internacional de nuestra organización de Gracia Internacional. Y hay varias prédicas de él que a mí no se me olvidan. Por ejemplo, hay una que es Los Principios del Reino. La dio en Guatemala en el año 2002, un 13 de julio, y yo no me olvido ni de la fecha ni de la prédica. Les puedo decir el punto 1, 2, 3, 4. Y un día yo le pregunté: Pastor Darío, ¿por qué ese mensaje se me grabó? Y me dijo: porque lo recibiste en el entendimiento espiritual, no lo recibiste en la carne. Por eso cuando tú vayas a la iglesia, cuando tú te conectas a un devocional, tú tienes que orar y decirle: Espíritu Santo, háblame para que esto sea un rema, para que esto no solamente yo lo escuche y diga: ay, tan bonito, ay, tan chévere, sino que se quede profundamente allá, enraizado en lo profundo de nuestro corazón, porque ahí entonces ya no vamos a ser solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Hay una parábola que se trata del sembrador, y en esa parábola Jesús mismo le dice a los discípulos que hay una semilla que cae junto al camino, y esa semilla se la comen las aves. Hay otra que cae entre pedregales y pues se ahoga. No, hay otra que cae entre espinos y no logra tener raíz profunda, pero hay otra semilla que cae en buena tierra. Y hoy yo oro para que tu corazón sea esa buena tierra, que esta semilla del evangelio, esta semilla incorruptible de la palabra de Dios transforme tu vida para siempre, que estos versículos de Lucas capítulo 24 cambien nuestro corazón. Lucas 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Cuántos aquí anhelan que el Señor abra nuestro entendimiento espiritual para poder comprender de verdad esta palabra? Para que, como les decía ahorita, ese ejemplo que yo viví con mi pastor, con el pastor Darío, de ese mensaje que me cambió para siempre, o sea, que se quedó en lo profundo del corazón. Otra cosa, muchos hacen la decisión de fe: sí, yo quiero a Cristo en mi vida, y oran: ven a mi vida, lávame de mis pecados, reconocen a Jesucristo, pero no es una oración de corazón. Eso es solo un primer paso. ¿Por qué? Porque a los 8 días en la iglesia se hace la oración y vuelven y la hacen, vuelven y la hacen. Aquí en el devocional yo les digo: hagan la oración de fe, y vuelven y la hacen. No, tú recibes a Jesucristo una sola vez y ahí tu vida cambia para siempre. O sea, es lo que nos está diciendo aquí Jesús en el evangelio. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. O sea, esto no se puede comprender en lo natural. El otro día leíamos aquí en Corintios de cómo que estas cosas para el hombre natural son locura. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir es en lo espiritual. Es la locura del evangelio de Dios. Por aquí Bella dice: yo necesito oración, anhelo mucho la presencia de Dios en mí. Amén, Bella. Que este momento sea un momento profundo para que tú puedas llenarte de la palabra y de la presencia de Dios y tu vida sea cambiada para siempre. Entonces dice el versículo 46:
Esto es lo que está escrito, les explicó. El Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido el Padre, pero ustedes quédense en esta ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo, y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y regresaron a Jerusalén con gran alegría, y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. No es el final para Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, parecía ir todo de peor en peor. Parecía que era el final para él y para sus seguidores, pero no era el final. Dios no había terminado, sino que resucitó a Jesús. En este pasaje vemos que Jesús se aparece a sus discípulos y les dice: paz a ustedes. Miren mis manos, miren mis pies, yo soy el mismo. Tóquenme, véanme, dice el versículo 39. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Jesús es más que una figura histórica que nació y murió hace más de 2000 años. Él está vivo y está aquí presente hoy en día. Cada que tú y yo abrimos la Biblia, Jesús se hace presente. Y cuando Jesús llega a un lugar, las cosas ya nunca más son iguales. Cuando Jesús llega a tu casa se transforma. Cuando Jesús llega a esa habitación, ahí donde tú estás quizá escuchando esta palabra, tu vida es diferente. Puede que la enfermedad no se vaya al instante, pero ahora tienes esa paz que tú tanto necesitabas. Porque Jesús a veces no calma la tormenta, pero te calma a ti en medio de esa tormenta. Cuando Jesús les enseñó cómo comprender las Escrituras, les dijo: vayan y abran la palabra. Dice en la versión del mensaje: vamos y les voy a enseñar cómo leer las Escrituras. Y lo que hizo entonces fue dejarnos un ejemplo a seguir. Es por eso por lo que hoy siempre tenemos que tratar de leer la palabra. Cuando tú leas el Antiguo Testamento, léelo a través de los lentes de Jesús, de la obra perfecta de Jesús, porque Él ya había cumplido totalmente esa parte de la misión, ya que había sido predicha en el Antiguo Testamento, pero aún así la agenda de Jesús estaba inconclusa. Sus discípulos recibieron un encargo. El encargo se encuentra ahí en Lucas capítulo 24 y versículo 47. Dice de esta manera: en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Pero ahora tú y yo, que somos sus discípulos, tenemos la tarea de hablar de Jesús a todas las naciones, contándoles acerca del arrepentimiento y del perdón de pecados. Para esta parte de la agenda vas a necesitar el poder del Espíritu Santo. Jesús les prometió a sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 49, que ellos iban a ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Hay algo muy impresionante que a mí me ocurrió, y es que toda la vida, desde que yo era muy niña, yo supe que yo había sido creada, que yo había venido a este mundo para predicar la palabra de Dios. Número 1, para adorarlo a Él. Número 2, para servirle. Que yo había venido acá con un propósito, y que el propósito que yo tenía era servirle a Él todos los días de mi vida. O sea, lo tenía claro desde muy joven. Pero mi sueño era ir a las naciones, o sea, yo quería ser una mochilera, una misionera, y pues de hecho en gran parte de mi vida tuve la oportunidad de pertenecer a un grupo misionero interdenominacional allá en mi ciudad, con el cual íbamos viajando a muchos lugares. Fuimos a Amazonas, fuimos a todos los pueblos más apartados de nuestro país, pero mi sueño era ir a otras naciones. Yo me soñaba con ir a África, yo me soñaba con ir a Mozambique, que es un lugar donde tenemos una obra de gracia internacional. Y ese era mi sueño. Pero resulta que cuando el Señor nos mueve a Estados Unidos, yo no me había dado cuenta que aquí están todas las naciones representadas. Y yo decía: ay, pero a Estados Unidos a predicar. Y Dios nos hablaba de misiones urbanas. Le decía a mi esposo: allá hay gente que necesita misiones. Y yo decía: pero en Estados Unidos, ¿cómo van a necesitar misiones? Las misiones de llevar el evangelio se necesitan en África, en India, en Amazonas, en mi país, porque allá. Pero resulta que cuando recién llegamos,
aunque ya éramos pastores en Colombia, vivimos un proceso aquí antes de iniciar una obra, de iniciar Comunidad de Gracia, que vamos a estar de aniversario este domingo, 11 años. Dios nos trajo hace 12 años a este país y la iglesia comenzó ya hace 11. Dios nos dio la oportunidad de fundarla juntamente con mi esposo bajo el liderazgo pues, de nuestra organización de Gracia Internacional, del pastor Darío. Pero entonces cuando recién llegamos, o sea, teníamos que empezar un camino como todo el mundo. O sea, aquí la gente viene, es doctor, es abogado, es pastor, lo que sea, pero al principio hay que trabajar duro. Y mi esposo lavaba alfombras, trabajó para una empresa limpiando alfombras un tiempito, para otras cosas. Yo trabajé limpiando casas, en muchas cosas trabajé, pero las primeras cosas que hice aquí fueron limpiar casas. Y lo hacía con tanto gusto, con tanta alegría. Yo decía, pues lo mismo que hago en mi casa lo voy a hacer allá. No, o sea, aquí limpiar la madera es con un líquido, los metales con otro líquido, eso se le pelan a uno las manos al principio. Pero ¿saben qué era lo bonito de ese oficio? Que yo tenía la oportunidad de ir a casas de musulmanes, de ir a casas de hinduistas. Obvio, yo no hablaba su idioma, yo no los conocía, pero yo estaba ahí limpiándoles la casa, yo estaba ahí lavándoles un plato, estaba ahí limpiándoles una nevera, barriéndoles, trapeándoles, les estaba sirviendo. Y para mí eso era, Dios mío, o sea, sí, me van a pagar por esto, pero yo les estoy predicando. Y de eso se trata, de llevar el evangelio a todo el mundo. Puede que muchas veces tú no sepas cómo hablar, tú no sepas qué decir, pero como le dijo una vez un maestro a unos estudiantes de misiones, los entrenó para que fueran al campo misionero, les dio estrategias, les enseñó a comer de todo, a ponerse en cualquier ropa, lo que sea. Y cuando ya llegó el momento de ir a predicar, les dijo, vayan, y si es necesario, hablen. Vayan, y si es necesario, hablen. A veces no hay necesidad de hablar, a veces nuestro testimonio va a impactar la vida de otras personas. Y yo les decía a Dios, yo estoy aquí limpiándole la casa a un musulmán. Miren que yo decía, esto es lo máximo, porque yo me soñaba con ir a por allá a esos lugares a predicar, pero ahora los tenía ahí. O sea, eso es algo increíble. Después, cuando el Señor nos permite empezar Comunidad de Gracia, resulta que un lugar en el que el Señor nos tiene ahora mismo es un mall grande y al lado de nosotros tenemos una iglesia musulmana. O sea, dígame si eso no es Dios. Y en cierta ocasión una persona que llegó, ese señor venía de India, un jueves, nosotros habíamos terminado el servicio, nos fuimos, pero resulta que mi hijo mayor, en ese entonces estaba había acabado de entrar a la high school. Y se había llevado la tarea porque nos íbamos muy temprano a la iglesia. Entonces él se llevó la tarea y está para hacerla pues allá en la oficina de la iglesia. Ya después se quedó al servicio y todo, pero cuando acabamos se le quedó la tarea en la iglesia. Entonces ya estábamos en la casa y mi esposo dijo, bueno, yo me devuelvo. Se regresa a traerle el cuaderno a mi hijo, pero cuando se regresa ve un señor deambulando ahí en el molcito, caminando, y lo vio muy triste. Entonces le dijo, como pudo, en su poor English, le dice, how can I help you? Le digo, ¿qué le puedo ayudar? Entonces el señor estaba muy triste, no sabía obviamente ni español ni inglés, solo hablaba su idioma de allá, pero como pudo se comunicó con él y le dijo que estaba muy triste porque había acabado de llegar y no tenía cómo llamar a su familia para avisarle pues que ya estaba en Estados Unidos, que ya estaba en Houston, toda la cosa. Entonces mi esposo pues intentó prestarle el celular, pero no salía la llamada para allá. Entonces por último alguien les dijo que en Walmart vendían como una tarjeta y que si iban al Walmart pues que ahí podía conseguir cómo llamar. Entonces mi esposo le dijo, venga, hágale, móntese, y lo llevó en el carro al Walmart más cercano. Los que vienen en Katy, está el que había por la Fry, el de la Morton no existía, lo llevó al de la Fry. Cuando llegaron allá, no habían ya las tarjetas, entonces esa tristeza, ese señor, cuando como que había un manager de la tienda que estaba saliendo en ese momento y lo vio y pues se dio cuenta que era alguien de su mismo estado y toda la vaina, entonces le dijo que cómo lo ayudaba. Entonces le contó, pues este manager le prestó el teléfono y así él le pudo avisar a su familia que ya estaba en Houston y que todo bien. Pero resulta que por meses él no conseguía trabajo, dormía en el carro, comía lo que nosotros le podíamos llevar y nos hicimos amigos de él y súper lindo. Pasaron como unos 5 meses cuando un día nos dice que van a operar a su hermana allá en India, que tiene un cáncer de seno, que si podemos orar por él. Entonces mi esposo me llamó a mí, yo como pude oré por él, pero luego yo lo miro y le digo que si él quiere a Jesús.
Y él me dice, bueno, es que para mí Jesús es un profeta más, pero si Jesús es el que yo he visto en ustedes, que me ha traído comida, que me llevó ese día a comprar una tarjeta para que yo llamara a mi esposa, yo sí lo quiero. O sea, si ese es Jesús, yo sí lo quiero. Y ese día él hizo la oración de fe y le entregó su vida a Jesús. Y fue algo increíble porque fue la primera vez que pudimos orar por alguien y que alguien le entregara su vida a Jesús así, alguien que es musulmán, que tenía unas creencias muy arraigadas. Recordemos que para ellos Mahoma, Alá son dioses de castigo, o sea, tienes que hacer esto, esto y esto, si no te vas o vas a reencarnar en no sé qué, o sea, eran unas creencias, unas cosas, una cultura muy fuerte. Y de donde él venía también. Bueno, para resumir la historia, finalmente él tuvo que regresarse a India, se despidió muy bien de nosotros, todavía hasta el sol de hoy nos llama. Imagínense que pasó el tiempo y eso fue como el siguiente año, para la Navidad nos llamó y nos dice que su hija se va a casar y que él quiere que mi esposo, que es pastor, viaje hasta allá y case a su hija, porque él ahora es cristiano, él asiste a un grupo con cristianos, obviamente secreto, porque él no puede testificar públicamente de su fe. Entonces, el Señor nos manda a predicar a todas las naciones, pero tú no sabes cómo lo vas a hacer. A lo mejor tú dices, yo no tengo cómo viajar a otro país, yo no tengo el dinero, yo no tengo la elocuencia para hablarle a alguien de Dios, me da pena. Pero tú sí puedes orar por los que van a predicar. Tú puedes sembrar, mandar una ofrenda a un pastor que está allá en la India, que está allá en África. Entonces mira que hay muchas formas de cumplir la gran comisión, y esa es la agenda de Jesús. Él alzó las manos, dice el versículo 50 y 51, los bendijo y sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos y fue llevado al cielo. El gran mandato de Jesús para ti, para mí, es ir y hacer discípulos. No dejes pasar tu vida sin dejar un legado. Puede que sea tu hijo, puede que sea tu esposo, pero háblale a alguien de Jesús con tu vida, con tu testimonio. Si tienes la oportunidad de hablar, habla. Que cada día de tu vida tú tengas esa bendición de hablarle a alguien de Jesús. Créanme, hay días que yo no tengo las mismas fuerzas de conectarme aquí, de hablar. Anoche yo tenía una migraña terrible, esta mañana todavía me paré a la oración de la iglesia y todavía la tenía, pero yo decía, yo no voy a dejar de conectarme, yo no voy a dejar de predicar, porque hay personas que necesitan escuchar el mensaje de fe. Hay otros que a lo mejor ya le entregaron su vida a Cristo, pero se han alejado del plan de Dios, no están cumpliendo el llamado, han dejado que ese fuego se apague en sus corazones, y de eso es de lo que se trata este día de devocional. Y en ese día del Pentecostés, lo que Jesús había prometido ocurrió. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron la tarea de evangelizar, comenzaron la tarea de llevar a cabo la agenda de Jesús. Hoy en día, por todo el mundo, la agenda de Jesús es llevada a cabo por ti y por mí, es llevada a cabo por sus discípulos. Queda mucho por acabar y tú y yo tenemos un papel que desempeñar, completando la agenda inconclusa que aún no se ha acabado aún. Un día se terminará y entonces Jesús regresará, porque la Biblia dice, será predicado este evangelio a todas las naciones de la tierra y entonces vendrá el fin. Oremos para que el Señor nos ayude a dar nuestra vida para servirle a Él, para llevar esa gran comisión. Que hoy, si tú dices, es que yo no sé cuál es mi propósito de vida, hay una sola cosa a la que Jesús nos mandó, y esa cosa es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si hay una sola cosa que tú tienes que tener clara en tu vida, es que tú estás llamado a ir y ser de testimonio, ir y llevar luz en medio de las tinieblas. Eso que tú tienes, alguien lo necesita. Sea poco, sea mucho, tú puedes brillar hoy con la luz de Jesús, ir y llevar esa palabra. Pero lo último que vemos aquí, estudiando en el libro de Josué, encontramos es que nunca es el final para aquellos que terminan bien. Aquellos que acaban bien siempre tendrán una agenda inconclusa, siempre podrán decir, aún no es el final. Y una vez más vemos el tema de la agenda inconclusa en la vida de Josué. Eso está en el libro de Josué, capítulo 13 y versículo 1. Dice así: cuando Josué ya era bastante anciano, el Señor le dijo, ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Estuvimos estudiando la semana pasada Josué. Miren que me acabo de ver en TikTok, no se ve tanto, pero en Instagram tengo el pelo así parado, qué pena. Cosas que pasan en vivo.
el freeze, ustedes ya saben la humedad de acá de Texas, pero bueno, hemos estado estudiando Josué y Josué nos deja ver al sucesor de Moisés. Nos deja ver un hombre esforzado, un hombre valiente, un hombre que fue y cumplió la tarea de conquistar la tierra prometida. Pero ya al final de sus días, mire lo que dice. Josué, estás ya muy viejo, pero todavía queda mucho territorio que conquistar. Inspírate en el ejemplo de Josué. Él siguió al Señor con todo su corazón, lo mismo que hizo Caleb, quien pudo decir. Josué, ahora en el capítulo 14, versículo 18, se los voy a leer. Por mi parte, seguí al Señor, mi Dios, con todo mi corazón. Y porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón, él le bendijo. Caleb y Josué fueron los dos únicos espías que cuando fueron mandados a inspeccionar la tierra prometida, vieron algo bueno. Cuando Moisés les dijo, vayan y miren, mandó a 2 espías, uno de cada tribu. Y 10 dijeron, no, eso es horrible, nos van a comer como langostas, esa tierra sí fluye leche y miel, pero allá no podemos ir. En cambio, Josué y Caleb dijeron lo contrario, esa es la tierra que fluye leche y miel, esa es la tierra que Dios nos prometió, vamos a ir y la vamos a conquistar. Y en efecto eso fue lo que ocurrió. Pero cuando llegamos al final del libro de Josué, vemos a 2 grandes héroes de la fe terminando bien su vida. Para Josué y para Caleb el resultado fue la fortaleza. En su caso fue una fortaleza física, pero también fue una fortaleza interior. Y para todos los que se dan a sí mismo de todo corazón a Dios, esta es una fortaleza que viene, y es la fortaleza que viene del Espíritu Santo que Jesús ha prometido para ti y para mí. Josué capítulo 14, versículo 8 en la parte B. Dice, porque el Señor Dios de Israel está con ellos. El Dios de Israel los ha bendecido porque entregaron todo su corazón. Para Caleb el resultado entonces fue fortaleza, fortaleza física, pero también fortaleza interior. Y esa fortaleza es la que Dios nos ha prometido a ti y a mí, que viene a través de su Espíritu Santo. Necesitamos esa fuerza interior para acabar de cumplir con nuestro llamado, de procurar el cumplimiento de la agenda de Jesús. Y la agenda de Jesús es ir y llevar el Evangelio a todas las naciones. Todos hemos escuchado que la agenda global, que eso es parte de una agenda oculta, pero tú y yo tenemos que centrarnos en el plan de Dios, tenemos que centrarnos en la agenda de Jesús, y la agenda de Jesús es que sea predicado este evangelio a toda criatura, que todos escuchen de Jesús. Hay una canción de Marcos Witt que a mí me gusta mucho, y esa canción tiene que ver con la Gran Comisión, y él dice que en el mundo hay más de miles y miles de personas que no han sido evangelizadas. Esa canción se llama Enciende una luz en la oscuridad. Y esa canción tiene que ver con levantarnos y ir y cumplir la agenda de Jesús. Porque la Biblia dice que será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay muchos que no han escuchado la palabra Jesús. Nosotros los latinos, los que vivimos en Sudamérica, Centroamérica, aún algunas partes de Europa, pues se conoce a Jesús, sabe que Él es el que murió en la cruz, saben que nació de una virgen, que a los 30 años inició su ministerio, que a los 33 fue a la cruz, pero hay personas que nunca han escuchado de Jesús, como esa persona de la cual yo les conté hace un momento, no puedo decir su nombre, pero para él renunciar a esa fe que era una fe mala, una fe que lo había lastimado, que lo había doblegado, no era fácil. Pero ahora entregarle su vida a Jesús era lo que podía cambiar su vida para siempre y lo que transformó su vida para siempre. Por ejemplo, por aquí Blanquita dice que en Corea del Norte y sobre todo en Corea del Sur, donde es prohibido predicar el evangelio, van hombres y mujeres de fe. Pero a lo mejor tú dices, ¿yo cuándo voy a ir por allá? Ora por los que sí van. Siembra para los que sí van, pero tal vez tú no tienes que ir tan lejos. Tú tienes ahí al lado un hijo que necesita de Jesús, un esposo que necesita de Jesús. Ahí nosotros podemos comenzar la gran comisión. Oremos y digámosle, Señor, ayúdame a terminar bien, que al final de mi vida pueda decir, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Te pido que me llenes de esa fuerza interior del Espíritu Santo al procurar que la agenda de Jesús sea hecha y que el evangelio sea predicado en su nombre en todas las naciones. Recuerda, no es el final. Eso que tú estás viviendo no es el final. No pongas un punto final donde Dios ha puesto una coma. Ese es solamente el principio.
principio de tu vida, es solamente el principio de un gran final que vendrá un día, pero que todavía no ha llegado. Ahorita tienes que mantener firme tu fe. En el devocional de hoy, el autor comienza contando de un hombre de fe que a sus 85 años, totalmente ciego, se puso de pie para hablar ante 1500 personas de todas las edades en un evento increíble de una gran iglesia. Él no tenía notas, por supuesto, ya que no podía leer. Dio 2 charlas, cada una de ellas de 1 hora y media. La primera fue una charla que hizo todo un resumen del Antiguo Testamento. No dudó ni vaciló, ni hubo ninguna duda de una palabra fuera de lugar. Era la sabiduría destilada de un hombre que había seguido al Señor con todo su corazón. Lo mismo hizo con el Antiguo y Nuevo Testamento. El obispo británico Leslie Newbigin tuvo uno de los ministerios más sobresalientes del siglo XX. A los 36 fue nombrado uno de los primeros obispos de la iglesia en India del Sur. Más adelante, en su vida de regreso a la India, escribió varios libros dirigidos a ayudar a la Iglesia de Occidente a cumplir su misión en el mundo. Estaba cambiando rápidamente y sentía la necesidad de Dios. Sus escritos y predicaciones influyeron en miles de líderes cristianos en todo el mundo. Y aún así, aquel hombre impresionante que había logrado tanto en su vida tituló su autobiografía Una agenda inconclusa. Y es que para él siempre había algo que quedaba, algo que estaba pendiente por hacer. Había mucho que esperar y había mucho que hacer. No es el final, es el principio. Vamos a orar y vamos a poner esta palabra en las manos de Dios y a pedirle al Señor que nos ayude a ser hacedores de este mensaje que hoy nos ha transmitido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Dios. Porque hoy no es un día común y corriente, hoy es un día de gran bendición. Hoy tú nos enseñas que no es el final, que eso que está ocurriendo en nuestra vida puede ser el principio de un testimonio que puede transformar la vida de otras personas. Gracias por lo que nos has hablado en el Salmo 52, en Lucas 24 y finalizando aquí en Josué capítulo 13 y capítulo 14 con la vida de Josué y de Caleb, porque ellos se mantuvieron fieles, se mantuvieron firmes, mantuvieron su mirada puesta en ti y pudieron conquistar la tierra prometida. Que así tú nos ayudes a cada uno de nosotros. Oramos, Señor, como dice aquí Connie, que aunque todo lo que está pasando es difícil, eso no es el final. Que te siga alabando, Señor, porque tú estás obrando. Señor, oramos por cada petición, por cada persona que se conecta y que pide, Señor. Lore en este momento, pide por Ecuador, por todos los que están en Esmeraldas, que vivieron un terremoto de 6, un terremoto fuertísimo. Padre, oramos que tú los guardes. Mira aquellos que han perdido su vivienda, aquellos que han perdido su empleo, aquellos que han perdido sus fuentes de provisión. Ayúdalos, sosténlos, Señor. Oramos por el hijo de Mónica que tiene una herida en el pie, que le hagan una cirugía en el ejército, Señor. Mira que no ha sido fácil todo lo que el hijo de Mónica ha estado atravesando allá. Para ella como mamá también es muy difícil tenerlo lejos, no poderlo cuidar, pero Señor, tú estás ahí donde Mónica no puede llegar, tú sí puedes llegar, y por eso la bendecimos a ella con fe, la bendecimos a ella con fortaleza y oramos que tú obres un milagro y que le puedan hacer esa cirugía, que tú le des gracia, que tú le des favor. Oramos, Señor, que tú te levantes, Padre. Aquí alguien dice, faltan muchos hombres y mujeres comprometidos con la oración. Señor, que tú nos despiertes y que cada día nos hagas así comprometidos para llevar tu palabra, como dice Kidian, que tú bendigas a todos los que están aquí conectados, que tú te levantes y traigas fe, fortaleza. Señor, oramos por Esperanza Gutiérrez, que aplicó por un trabajo. Esperanza, desde esta mañana estamos orando por ti, sabiendo que tú eres sana completamente, pero también creyendo que el Señor te abre puertas sobrenaturales y que ese empleo será para ti, que todo te va a salir bien en el nombre poderoso de Jesús. Cubrimos a todos los niños, a todos los adolescentes, como dice aquí Kidian. Ellos se enfrentan a cosas muy fuertes, ellos se enfrentan a la tecnología, ese celular en el cual reciben información terrible, donde reciben pornografía, donde otros les ofrecen droga, marihuana, donde tienen aplicaciones que se pueden meter para hacer cosas incorrectas. Pero yo oro, Señor, que tú pongas temor de Dios
en cada niño, en cada corazón, que nuestras familias estén escondidas, que nuestros niños, Señor, cuando sientan el deseo de ver algo que no tienen que ver, les dé asco, les repugne, que cuando les ofrezcan marihuana, un cigarrillo eléctrico con nicotina, ellos vomiten, ellos no quieran tener eso en sus vidas. Guárdalos, Señor, libéralos, que cada familia, Señor, que está representando aquí jóvenes, niños, pueda testificar de cómo sus hijos están escondidos en ti, en la roca que es más alta. Llévanos a esa roca y escóndenos ahí, porque tú eres nuestro escondedero, tú eres nuestro refugio. Haznos invisibles a todo ataque del enemigo, a sus dardos de fuego encendidos que vienen para robar, para matar, para destruir. Protégenos de accidentes, libra a sus hijos, Señor, de caídas en la escuela, cuando estén practicando algún deporte, fútbol, natación, voleibol, tenis, que cuando los hijos estén ahí practicando, Señor, algún deporte extremo, tú los protejas, que los guardes, Señor, de otros niños malvados, y que ellos sean un canal de bendición, que ellos le digan a otros, no hagas eso, que ellos le digan a otros, no miremos eso, eso nos daña, eso nos puede llevar al fracaso, hasta la tumba, que cuando les den fentanilo, ellos lo rechacen, Señor, y que haya vida en cada familia aquí representada. Oramos, Señor, por de Los Ángeles, oramos por sus hijos, oramos con Blanquita, que ella cree que su hijo Yared va a caminar y que un día tú harás el milagro. Blanquita ha creído, Señor, por esa restauración en su hija Michelle, ha creído por esos milagros en Nelly, y ahora en fe, Señor, ella cree que tú puedes hacer un milagro en Yared. Si un día los médicos dijeron que él no iba a hablar, que él no iba a poder comer, que él no iba a poder hacer tantas cosas, oír tantas cosas, y hoy él puede oír, él puede caminar, él es sano, ¿cómo no se va a levantar de esa silla, Señor? Para ti no hay milagro difícil de realizar, por eso creemos en fe, Señor. Oramos por la salud mental de María y por todos los que en este momento dicen, yo tengo problema de depresión, de ansiedad, a mí me da insomnio, yo no puedo descansar, mi mente va a 1000 por hora. Señor, que tú tomes el control y que tú obres de una manera sobrenatural en cada una de esas peticiones que están aquí representadas. Oramos por los matrimonios, oramos, Señor, para que los hijos vuelvan al hogar, oramos por las actividades de las iglesias, que no sean simplemente actividades, sino que sean propósitos manifestándose, Señor, ahí de una manera especial. Dejamos este día en tus manos, Señor. Cada carga, cada problema lo traemos a ti, porque tu palabra dice, vengan a mí los que están afanados y cargados, que yo les haré descansar. Trae descanso, porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Todas esas peticiones que están ahí, Señor, están en tus manos. Quita todo dolor de los pies de Fernanda, sánala, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por todos los que están ahí. Tal vez yo no alcanzo a leer todas las peticiones, pero tú sí las ves, y yo sé que tú te glorificas, Señor, en todos los que están acá en Instagram, en todos los que están en TikTok. Yo sé, Señor, que muchos pues se tienen que ir, se conectan un ratico y luego salen. Señor, que aunque sea uno de esos versículos que hemos leído, alguno de esos testimonios, venga y cobre vida en el corazón, Señor, de cada persona. Que tu gracia, Señor, se manifieste de una forma muy especial. Te amamos, Señor, te bendecimos y dejamos este día en tus manos, Señor. Que nos guardes de toda acechanza del diablo, que mandes ángeles alrededor de cada familia. Protégenos, Señor, cuando manejamos, cuando nos desplazamos en cualquier medio de transporte. Guarda, Señor, los que están en la cárcel, en el hospital, los que están en un ancianato, los habitantes de la calle. Te pedimos, Señor, de manera especial por el hermano de Connie, que él sea libre espiritual, pero también físicamente. Oramos, Señor, por todos los que están encadenados a vicios, a apuestas, a videojuegos. Mira cuántas mamás están ahí con el niño, que por favor, que ya, que no más. Señor, que tú les quites esas ganas de estar ahí adictos a cosas que no les generan ningún beneficio, sino que seas tú, Señor, obrando en esos corazones, que tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te amamos, Dios, y dejamos este momento en tus manos para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús hemos orado con fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén, claro que sí. Oramos por tu esposo, por tu hermano y por tu familia, Connie, que el Señor los proteja. Pastora Zenelda dice que tiene migraña. Ay, pastora, que el Señor la sane, que la fortalezca.
y que la llene con más de su presencia. A todos un abrazo grande. Recuerden que mañana martes no nos conectamos, pero con la ayuda del Señor, el día miércoles a las 7 de la mañana, aquí estaremos nuevamente con el devocional. Que pasen un feliz día. Recuerden buscarnos como Comunidad de Gracia Katie. En YouTube ya están todos esos mensajes de fe, palabras que yo sé que van a edificar sus vidas poderosamente, pero también en TikTok, en Instagram, por todo lado hay mensajes de fe que van a bendecir sus vidas. Feliz día y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles.